Vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino. Con él vamos a hablar del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Doctor Hernández, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto tenerlo a los tiempos nuevamente acá en Ecuador en Directo. Usted a veces como que no quiere venir a Ecuador en Directo. Jaime, muy buenos días. No, yo a donde me invitan voy, como dice la canción. Si me invitan voy. De tal manera que Es una siempre es broma, más bien doctor. un gusto. Siempre es un gusto, yo sé, siempre es un gusto poder estar, conversar con ustedes. Donde me invitan, enseguida voy, y más con ustedes que efectivamente es posible analizar los hechos de la coyuntura nacional en profundidad, en profundidad. ¿Qué es lo que en este momento evitan hacer los grandes medios? Si usted ve, y yo estos días, precisamente para ver qué dicen los grandes medios, me he preocupado de seguir algunos de los noticieros, algunos de estos comentarios que hacen. Parecería que no hay problemas en el Ecuador. Parecería que no hay un juicio político que se le está siguiendo al presidente de la República. Parecería que estas causales por las que se le está siguiendo al juicio político son un invento, una fábula, como dijeron los legisladores del gobierno, mientras los problemas cada día del Ecuador se agudizan, se agudizan. El juicio, me gustó ayer la expresión que tuvo la asambleísta Viviana Veloz, que más allá de señalar las causales del artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República para llevar a juicio al presidente de la República, porque estaban haciendo feria en las empresas públicas, vamos a decirlo sin filtros, vamos a decirlo de manera clara, estaban haciendo feria en las empresas públicas. Y esto lo señaló la asambleísta diciendo que por esa razón, por lo que respecta al artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República, es que se le va a llevar a juicio político al presidente, pero dijo algo importante. El juicio apenas es un símbolo que pretende representar a los 9 de cada 10 ecuatorianos que no creemos en el presidente Guillermo Lasso, a los hombres y mujeres que buscan los más de 2 millones de empleo que ofreció el presidente Guillermo Lasso y no encuentran. Es un símbolo que busca representar a las madres que van a los hospitales y no encuentran medicinas, o a los padres de familia, padres y madres de familia que tienen que decidir a cuál de los hijos dejar en el sistema educativo porque no pueden ingresar a los 2 o 3 hijos. Es un símbolo de todos los familiares que perdieron a sus seres queridos, porque los niveles de violencia crecieron en el Ecuador hasta llegar a 25 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un símbolo, creo yo, que el juicio político de alguna manera representa esta indignación ciudadana y es una manera institucional, constitucional, de poder de alguna manera canalizar la indignación, el reproche, la rabia ciudadana contenida, que esto es muy peligroso. Es muy peligroso que pueda existir estos niveles de incomodidad, de insatisfacción, estos niveles de profunda desconfianza con el presidente de la República. Si eso no se canaliza constitucionalmente, podríamos llegar a situaciones que el país no quiere, a situaciones muy complicadas, y por eso es fundamental, y ojalá tanto el Consejo Administrativo de la Legislatura como la Corte Constitucional den paso al pedido de juicio político y que el presidente ahora sí tenga la obligación de ir a la Asamblea Nacional y responderle al pueblo por qué permitió que se haga una feria, por qué centralizó todo en una sola persona, en Hernán Luque Lecaro, le designó a él como máximo responsable de las empresas públicas, y por qué después, a pesar de que el señor Hernán Luque Lecaro, ahora que se levantó la bitácora, entraba y salía de Carondelet 40 veces, más que cualquier ministro, 3 veces más que cualquier ministro. Esta persona, a la que calificó de torpe, entraba y salía de Carondelet. Y sin embargo, en las empresas públicas se hacía una verdadera feria. De tal forma que ahora sí, si es que la Corte Constitucional no entra en este esquema de negociación tan oprobioso, y la Corte Constitucional da paso, tendremos al presidente que va a ir, o tendría que ir a la Asamblea y explicarles a los ecuatorianos por qué incumplió con su obligación de cuidar el patrimonio que es de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entraba y salía de Carondelet Hernán Luque Lecaro, de acuerdo a lo que he leído,
no junto, pero bueno, ese mismo día entraban asambleístas, e incluso un asambleísta que siempre está detrás de los actos de corrupción y que es el presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea, y tampoco has podido investigar ese tema, ese presidente que a veces es tan eficiente en denunciar actos, pero con agendas. Pero mire usted que lo que es más grave, Jaime, pues esto sí es importantísimo decir, que el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización dijo él que él conocía de ese informe, que el presidente de la República en julio del año 2021 había conocido de ese informe. Y el presidente de la República no hizo nada, pero tampoco él, pues. ¿Por qué ahora, después de que salen los audios de la posta? ¿Por qué ahora, después de que se establece la comisión? ¿Por qué ahora recién señala lo que conocía desde hace 18, 20 meses? ¿Por qué en enero, dice el señor Villavicencio, que el presidente nuevamente aceptó que él conocía de ese informe? Y sin embargo, ¿por qué se quedó callado hasta este momento? Fíjese, y si la Corte Constitucional da paso, va a ser a esa persona a la que le va a tocar llevar adelante la sustanciación del juicio político. Podemos creer que esta persona que ha sido coideario, que ha sido el más importante defensor que ha tenido el presidente Guillermo Lasso en la Asamblea, va a actuar cumpliendo lo que dice la ley orgánica de la función legislativa, va a permitir que se haga el juicio cuando él ha sido un defensor acérrimo del presidente Guillermo Lasso. Es muy grave, pero bueno, vamos paso a paso. Ahora, en estos días le corresponde al CAL. El Consejo Administrativo de la Legislatura tiene que analizar la solicitud de juicio político que ha sido ingresada el día de ayer. Con ese análisis de la solicitud de juicio político, si es que cumple los requisitos, tendrá que transmitir a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tendrá que sortear la causa. Ese juez ponente que se ha sorteado tendrá 3 días para establecer un pronunciamiento, y luego, respecto de eso, la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión. Esperemos que la Corte Constitucional actúe pegado a lo que dice la Constitución y la ley, con base a lo que dice la Constitución y la ley, no con cálculos, no con acuerdos, no con negociaciones, sino como lo hizo para determinar la consulta popular, que para determinar la consulta popular permitió que cosas que eran de reforma e incluso de asamblea constituyente se traten por la vía de la enmienda. Esperemos que ahora la Corte Constitucional vea que esto solo es un símbolo de un pueblo indignado y dé paso al juicio político para que en la asamblea pueda el presidente Lasso explicar sus comportamientos, explicar por qué incumplió con su deber de cuidar el patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y después veamos cómo se comporta también cada uno de los legisladores y cada uno de los bloques políticos en la Asamblea Nacional. Doctor Hernández, ayer 59 firmas respaldaron ese juicio político. ¿No debería ser más firmas? ¿Firmaron todo el bloque de UNES o algunos tal vez no firmaron? Mire, se requiere para presentar solo 46 firmas, ¿no? 46 firmas es lo que se requiere para presentar. Bueno, los asambleístas oficialistas han criticado de que no van a tener tal vez los votos para el juicio político y dicen, ¿por qué han presentado solo 59 firmas? Eso demuestra que no tendrán los votos. ¿Por qué anuncian esto? Mire, yo le digo, cada una de las fuerzas políticas tendrá que responder. Cuando se votó el informe de la comisión que investigó, hubo 108 votos. 108 votos. Ahora vamos a ver, porque después de esa votación, algunos legisladores ya han empezado a decir que votaron por circunstancias políticas, que votaron porque eso es política, lo cual denigra su propia labor, ¿no? Parecería, y le digo, y esto es lo que tenemos que estar vigilantes, los ciudadanos, tenemos que estar absolutamente vigilantes, que algunas fuerzas políticas y que algunos asambleístas no quieran convertir a la asamblea en bolsa de valores, en la que se cotiza el precio de cada voto. Los ciudadanos tendremos que estar absolutamente atentos para que no se convierta la Asamblea Nacional en bolsa de valores. Si algo
positivo está haciendo la Asamblea Nacional es enjuiciando políticamente al presidente Guillermo Lasso, por las causales de la Constitución, pero evidentemente, tendrán también que estar presentes los otros hechos que afectan gravemente a la seguridad del Estado. Las revelaciones de estos días, de esta conversación entre generales, nos puede llevar a que nosotros afirmemos, yo le digo ahora cada vez con más claridad, que estamos frente a un régimen mafioso, corrupto, policíaco, en el que los altos mandos de la policía encubren al presidente Guillermo Lasso, al círculo familiar del presidente Guillermo Lasso, a cambio de tener un instrumento de chantaje a ese presidente de la República. De tal manera que esto no puede ser ajeno, aunque no sea, le digo, aunque no sea materia del juicio político, no puede ser ajeno a ese juzgamiento. Si nos demoramos un poco más, si la Asamblea se demora un poco más, le aseguro que ya no solo va a haber causales para el 129.2, con el que se hacía feria de las empresas públicas, le aseguro que van a salir cada vez más elementos para poder enjuiciar al presidente, también por delitos contra la seguridad del Estado y por traición a la patria, que tanto criticaron los constitucionalistas, los penalistas engominados, los periodistas sensatos, ¿sí? Pero con revelaciones como las de esta semana, yo me pregunto, ¿es o no una acción deliberada de ocultar un informe para proteger al narcotráfico, a la mafia? Y la mafia y el narcotráfico no son enemigos internos de la patria, no son los que generan en este momento la mayor situación de incertidumbre y conflicto en el país. Que vayan y pregunten en alguno de los barrios populares de Guayaquil o de Quito si el temor es a una invasión extranjera, a una invasión de un enemigo, de un país externo, o a estos grupos mafiosos, para que podamos determinar claramente cuáles son los enemigos o no. De tal manera que le digo yo, sigo sosteniendo que había razones para enjuiciar también al presidente por el 129 numeral 1, que son delitos contra la seguridad del Estado. Y si se demoran un poquito más, incluso va a haber causales para enjuiciarle por el 129 numeral 3, que es delitos de lesa humanidad. Porque uno puede decir, toda esta actividad de las mafias no tiene relación con las muertes y masacres que suceden en los centros carcelarios. Y sin embargo, un informe de esta naturaleza ocultaron los generales, ocultó el presidente Guillermo Lasso para proteger a su familia, a su cuñado, a su hijo que sale mencionado en uno de estos audios. De tal manera que a mi modo de entender, hay suficientes razones para el juicio político por el numeral 2 del artículo 129, pero también yo soy de los que creo que habría y había razones para poder enjuiciarlo por el 129 numeral 1. Y si se demoran un poco más, incluso van a salir razones para enjuiciarle por el 129 numeral 3. El presidente Guillermo Lasso tiene que responder porque él es la cabeza de este gobierno, él tiene responsabilidad política de un régimen mafioso, corrupto, policíaco. Doctor Hernández, me gustaría que usted me dé su criterio de lo que dijo el doctor Diego Ordóñez, el secretario de Seguridad del Estado, con respecto al tema de la violencia que se ha formado en este país. Veamos. Ok, el equipamiento de la policía. Eso tiene una explicación. Y eso tiene una explicación que tiene que ver con la acción del gobierno contra grupos narcotraficantes. Contra grupos que en este momento empiezan a sentir la ausencia de droga y mudan de actividad delincuencial. Aquí hay evidentemente un recrudecimiento de ciertas formas que no teníamos antes de delito común, secuestros y extorsiones, lo que se llaman las vacunas. Okay. ¿Qué quiere decir? Que los narcotraficantes han mudado a otra actividad que es el secuestro extorsivo, bueno, y la delincuencia común. O sea, no hay narcotráfico, nos da a entender el secretario de Seguridad del Estado, doctor Hernández. Es que este señor, mire, es que uno, le digo, me río, pero de la tragedia, me río por no llorar, aquí sí literalmente cabe, me río por no llorar, porque este señor no sabe de lo que está hablando. Este señor ha sido el secretario de Seguridad del Estado y este es responsable de la tragedia que en este momento vive el país. Primero, hablar de narcopolítica, cuando en este momento hay una investigación que involucra al propio círculo
presidencial, que fue del equipo policial que investigaba, después un fiscal comedido solicitó el archivo y el juez no solo que archivó, sino que ordenó que se mantenga la investigación secreta. Fíjese, hay o no razones para dudar que ahí existió influencia política. Por eso le digo, yo soy de los que creo que había razones también para enjuiciarle al presidente de la República por el 129, numeral 1 de la Constitución de la República. Pero ahora, este señor no sabe de qué está hablando, pues. Este individuo es el responsable de que en el país no existe un plan de seguridad, que ese plan de seguridad contemple acciones en el ámbito de la prevención, acciones en el ámbito de la investigación, acciones en el ámbito de la inteligencia, acciones para sanear la policía. Tenemos una policía absolutamente penetrada, tenemos una policía que ha sido permeada por el crimen organizado, por las mafias, tenemos generales sin autoridad y sin embargo, ¿qué se ha hecho para avanzar en la reforma policial o por lo menos en la depuración de la policía? Y este individuo viene a hablar aquí de que los narcotraficantes han mudado de actividad. No tiene idea de qué está hablando. El señor Ordóñez, que fue además el responsable también, secretario de la Constituyente, que permitió el feriado bancario, ahora viene a estarnos hablando de cosas que él no conoce, aunque sea el secretario de Seguridad. Él es uno de los principales responsables para que ahora el Ecuador, el año anterior, haya terminado con casi 26 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Y si seguimos como están los niveles de violencia en los 3 primeros meses de este año, vamos a terminar en 35 o 36 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Este individuo es el responsable. Este individuo que no tiene idea de lo que está pasando en el país, que no sabe dónde está parado, ¿sí? Viene a darnos explicaciones absolutamente erróneas, equivocadas, torpes, para decirlo y recoger la expresión que utilizaba el propio presidente de la República. Y lo único que demuestra es que no saben dónde están parados, no saben cómo enfrentar el principal problema que tenemos ahora los ecuatorianos, que es el de la inseguridad. Doctor Hernández, ¿cuál es el siguiente paso para el juicio político? De aquí va el CAL, ¿no? Hoy se reúne el CAL. Hoy se reúne el CAL, con seguridad el primer paso en el CAL será enviar a la unidad de técnica legislativa. La unidad de técnica legislativa tiene que someter a un riguroso primer análisis de que se cumplan los requisitos que establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Si es que el CAL califica, el propio presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Virgilio Saquicela, tendrá que enviar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tendrá que sortear un juez ponente que haga una ponencia. Tiene 3 días este juez para poder analizar los elementos simplemente que están y que constan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que se cumpla con las firmas, que esté planteado claramente la persona a la que se hace el juicio político, que se cumplan las causales del 129, numeral 2. No puede determinar el grado de responsabilidad, el nivel de participación del presidente Guillermo Lasso, porque la Asamblea no son ni fiscales ni jueces. Simplemente determinar que exista efectivamente conexidad entre lo que se está utilizando, entre el delito que se está utilizando y la participación y la responsabilidad del presidente Guillermo Lasso. Si eso existe, la Corte Constitucional tiene que calificar la admisibilidad. Esto lo hará también después de que el juez ponente presente. Tiene 3 días la Corte Constitucional para pronunciarse y luego tendría que regresar a la Asamblea. Si se da el dictamen de admisibilidad, tendría que regresar a la Asamblea y fíjese, ahí recién inicia el juicio político. ¿En qué comisión? En la comisión que preside un coideario del presidente Guillermo Lasso, como es el asambleísta Fernando Villavicencio. O sea, ¿cuántos días aproximados todavía hay que esperar para ver si es que la Corte Constitucional le da luz verde? De lo contrario, pues, ¿qué va a pasar? Hasta el lunes tendría el CAL para poder tomar una determinación. Con esto, con seguridad, el día martes tendrá que enviar a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional tendría 7 días aproximadamente para tomar una decisión ya máximos, ¿no?, de la Corte, y de esa manera que el proceso pueda regresar a la Asamblea. Yo creo que la Corte, si se apega a la Constitución y a la ley, tiene efectivamente que determinar la procedencia del juicio político, y ahí empieza el juicio político, que puede llevar
por lo menos hasta la tercera semana de abril para poder determinar ya la votación en la que se podría decidir incluso la destitución de este mal mandatario, de este mal presidente que no cumplió con sus planes de campaña, pero además que incumplió con su deber de cuidar lo que es el patrimonio de todos los ecuatorianos y también la seguridad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. La puso en riesgo por proteger a su cuñado, su familia y los vínculos de estos ricos codiciosos con la mafia, con el narcotráfico, con el crimen organizado internacional. Doctor, el informe que aprobó la Asamblea, ese informe se lo volvió a corregir, ¿verdad? Se lo corrigió. Mire, son dos cosas distintas. Una era el informe tenía que verificar unos hechos. Y de ese informe, de lo que verifica estos hechos de corrupción y también de vínculo con la mafia, el informe lo que hace es, termina básicamente en una recomendación de juicio político. Ahí donde termina, inicia en cambio lo que ha sido el trabajo de los proponentes. Ahí inicia la formulación de una acusación constitucional, que lo que ayer se presentó es una propuesta, es una formulación de una propuesta de juicio político al presidente de la República. De tal manera que es otro elemento, son otras las características de este documento que ha sido presentado. Le digo, yo he revisado ya rápidamente este documento y creo que hay fundadas razones, fundados hechos para dudar de la responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso y de que el presidente incumplió con su obligación de cuidar el patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas. Doctor, hay algunos analistas constitucionalistas que desfilan por ciertos medios de comunicación que prácticamente un poco más y exigen que primero se dé un juicio penal antes que el juicio político. Intentan confundir a la gente. Mire, los mismos que cuando se trató del ex vicepresidente Jorge Glass, los mismos que decían que no son jueces, que no son fiscales, que aquí de lo que se trata es de analizar la responsabilidad política, los mismos ahora no saben qué hacer, pero no saben qué hacer para desdecirse de lo que dijeron. Ahí tiene usted al ministro Cucalón, que una cosa es lo que dice el ministro Cucalón ahora, otra cosa es lo que decía cuando era el asambleísta Cucalón. Qué complicado esos niveles de incoherencia, ¿no? ¿Cómo podrán verse todos los días al espejo y tratar de responderse para saber cuál soy? ¿O soy el asambleísta Cucalón o soy el ministro Cucalón? Le he escuchado incluso al doctor Hernán Salgado, ¿sí? Al doctor Hernán Salgado, que ahora ha dicho que son unos ignorantes constitucionales. Sin embargo, él, en los textos que escribía, decía que el juicio político es un análisis de responsabilidad, que se basa básicamente en el criterio de oportunidad, antes que en lo que es un proceso penal. Sin embargo, ahora dice otra cosa cuando se le pregunta respecto de sus escritos. Sí, ahí señala que es básicamente como una advertencia a los asambleístas. Qué manera de poder decir y después desdecirse, ¿no? El juicio político es básicamente un análisis de responsabilidad. Es que la Asamblea ejerza su función de fiscalizadora y al mismo tiempo que ponga en vigencia el principio de independencia de funciones, de separación de funciones. El Ejecutivo actúa, la Asamblea tiene la obligación constitucional de dudar de las actuaciones del presidente, más cuando hay fundadas razones para esa duda. Este es el tema. Si quisiéramos llevar en términos coloquiales, que es un juicio político es dudar. Hay razones suficientes para dudar del presidente de la República. Hay razones suficientes para decir, el presidente de la República conocía de esta trama de corrupción y sin embargo incumplió con su deber de cuidar el patrimonio de los ecuatorianos. De los hechos que se relatan en la presentación del juicio político hay sobradas razones para dudar del presidente de la República. Y por eso tiene que ir a juicio político y responder en juicio político. Esperemos que la Corte Constitucional pueda actuar con base a la Constitución y la ley, y permita efectivamente la realización del juicio político. Si usted me pregunta si yo tengo confianza en lo que actúe la Corte, le digo claramente que no, porque la Corte en el dictamen de la consulta popular actuó por fuera de la Constitución y la ley. Pero ahora esperemos que la Corte entienda
que esta es una forma democrática, institucional, constitucional, de procesar un momento muy complejo del país, un momento en que hay una situación de indignación, y cuidado, la Corte Constitucional es la causante de que esa indignación que se expresa ahora en encuestas, que se expresa en el malestar ciudadano, después estalle en conflicto social. Es gravísima la responsabilidad de la Corte y esperemos que entienda y asuma el rol y el papel que este momento tiene. Doctor, me gustaría que me dé su criterio sobre este cruce de mensaje, no cruce de mensaje, bueno, un mensaje de Twitter ha puesto a Pauqui Castro, que es parte de la CONAIE, es cercano a Leonidas Issa, sobre el tema del juicio político. Dice, Salvador Quispe convoca a construir un acuerdo nacional este 17 de marzo. Guillermo Lasso, cuando perdió consulta popular, igual llamó a un acuerdo nacional. ¿Casualidad? Hace la pregunta. Esa es la agenda neoliberal de la derecha. Las casualidades no existen en la política. ¿Qué nos da a Coincido entender? totalmente. Las casualidades no existen en la política. Cuidado sea el argumento por el cual algunos sectores políticos y algunos legisladores quieren pervertir a la Asamblea Nacional y convertirla en una bolsa de valores. La Asamblea Nacional, si algo importante y positivo ha hecho, es precisamente desarrollar este proceso de juicio político y de fiscalización a Guillermo Lasso. Cuidado, quieran pervertir la naturaleza de la Asamblea y convertirla en bolsa de valores en el que cada voto tiene un precio. El pueblo y la ciudadanía tienen que estar vigilantes de que eso no suceda y de que la Asamblea Nacional cumpla con su obligación constitucional y legal y poder actuar con base a lo que dice la Constitución y la ley y destituir a este mal mandatario que no fue capaz de cumplir ni siquiera con sus planes de campaña y peor aún, vigilar lo que es el patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas que está en las empresas públicas. Doctor Hernández, finalmente, si la Corte Constitucional no admite el juicio político al presidente de la República, ¿quedan las calles? ¿O qué pasa si el presidente, concluyo, qué pasa si el presidente envía muerte cruzada? Mire, yo le digo, nosotros hemos estado abogando siempre por salidas constitucionales, legales. Hemos señalado, yo lo he dicho varias veces, si el presidente tendría algún nivel de decencia, algún nivel de honestidad, algún nivel también de sensibilidad con lo que pasa en el país, al día siguiente de las elecciones debió haber presentado su renuncia. Al día siguiente de las elecciones debió haber presentado su renuncia. Un presidente que además ahora ha perdido autoridad, no tiene la capacidad para cumplir las tareas de gobierno. Ahora se está buscando procesar a través de la Asamblea este pedido de juicio político. ¿Sí? Esas son las salidas constitucionales. Yo sigo insistiendo por otra salida ética democrática, como es la revocatoria del mandato, que el Tribunal Contencioso Electoral deje de estar amparando y protegiendo al presidente Guillermo Lasso, que entregue y que permita la recolección de firmas. Y vamos a ver cómo los ciudadanos en este momento nos volcaríamos para llenar esos formularios y que después pueda realizarse este pedido y se pueda realizar esta posibilidad de revocatoria del presidente Guillermo Lasso. Esas son salidas ético-constitucionales, pero cuidado, porque no solo caben en este momento, y me da mucha preocupación, las salidas institucionales, constitucionales, que son las que nosotros estamos planteando. Desde el lado del gobierno hay un talante autoritario, hay como desesperación por tomar acciones que estén al margen de la Constitución y la ley y que pueden llevarnos a una deriva autoritaria muy compleja en este momento, que podría desencadenar un gravísimo conflicto social. Cuidado, el gobierno, creo yo, está jugando con fuego. Cuidado, esas tentaciones autoritarias, estos símbolos también desastrosos de ver al comandante general del ejército, me parece, entregándole un fusil al presidente Guillermo Lasso. ¿Qué nos están queriendo decir con eso? Entonces hay que estar atentos, porque mientras los sectores ciudadanos, mientras la ciudadanía, algunos sectores políticos están buscando salidas institucionales, democráticas de esta grave crisis, el gobierno, veo yo, así lo demuestra, tanto las declaraciones de sus ministros, incluido el ministro Cucalón, que ya se olvidó de cuando era el asambleísta Cucalón, ¿sí? Están en cambio, y el propio presidente, pensando en salidas autoritarias. Y como tiene una cúpula sin autoridad que respalda a este régimen, puede ser una combinación muy grave y afectar muy gravemente también a la seguridad, a la situación interna del país.
creo que hay que estar atentos porque desde el lado del gobierno también están pensando y también están evaluando salidas que son de corte autoritario, que serían muy graves en este momento de la patria. Ahora, hemos visto al presidente de la República dar discursos en estos últimos días y meses desde los cuarteles militares y desde los cuarteles policiales. Las Fuerzas Armadas se pronunciaron justamente esta semana, si no me equivoco, el lunes o martes. Dijeron que no van a permitir que se rompa el orden democrático. No sé qué quisieron dar a entender con ese mensaje. Le digo, es la naturaleza del régimen en el que estamos. Los señores de las Fuerzas Armadas tienen que estar en sus cuarteles y tienen que leer la Constitución. Aprovechen que tienen bastante tiempo libre y lean la Constitución. Ya no son garantes de la democracia, señores. Vean los altos mandos, los generales del ejército y la policía. No son garantes de la democracia. No son garantes de la democracia. Métanse eso en la cabeza. Quedó absolutamente claro desde la Constitución del 2008. Ustedes están sujetos al poder civil. Están sujetos a la autoridad civil. No crean que porque tienen a un presidente chantajeado, a un presidente que actúa en función de sus protervos intereses y de sus mezquinas ambiciones, van a tener secuestrada a la patria. Aquí, solo la ciudadanía, solo el pueblo es garante de la democracia, no ustedes. Menos aún cuando tienen precisamente el privilegio de las armas. Cuidado, sean los que desencadenen estas salidas autoritarias que pongan aún más en riesgo lo que la patria en este momento ya vive. Doctor Hernández, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Siempre será un gusto, Jaime. El doctor Virgilio Hernández, parlamentario andino, hemos hablado del juicio político al presidente Guillermo Lasso y otros temas de coyuntura, el tema de inseguridad que vive el país